buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo videito para el canal. Bienvenidos a la primera parte del Galacticraft, donde hoy vamos a ver los primeros pasos para avanzar con el mod y poder construir nuestro cohete de nivel 1, con el cual vamos a poder viajar a la luna. Pero no es solo construir nuestro cohete, sino que hay que construir su combustible, su oxígeno, su plataforma y el equipamiento, como por ejemplo que yo tengo aquí mis 2 tanques de oxígeno, también mi máscara de oxígeno. Así que bueno, hoy vamos a ver los primeros pasitos y cómo llegar a viajar a la luna. Así que el mod agrega 4 menas nuevas que se generan en nuestro mundo, que sería cobre, estaño, aluminio y silicio. Estas 3 son muy fáciles de encontrar y es como el hierro o el oro, ¿sí? Hay que agarrar la mena y la ponemos en un horno y nos da su lingote. El silicio está más o menos en capas de redstone y nos da silicio en bruto. Y después tenemos un nuevo líquido que sería el aceite o petróleo, como lo quieran llamar, que está en las capas 15 y 35 más o menos. Y esto sería lo que después lo trabajamos y lo convertimos en combustible. Y entonces pues ahora vamos a crear nuestra primer máquina generadora de energía, que es el generador a carbón. Pero primero para eso vamos a necesitar crear cablecitos de aluminio, que es con lingote de aluminio, lana y lana aquí. Y aquí tenemos nuestro cable de aluminio que nos va a pedir para el crafteito de este generador, ¿no? Que es con hierro, cobre, horno, y aquí está. Y esto es muy simple, es un generador a carbón, le ponemos carbón y empieza a generar energía. Energía que sacamos por este puntito rojo, ¿sí? Aquí ponemos el cable y lo podemos llevar a cualquier máquina que queremos. Después tenemos una mejora para nuestro cable, que sería con el cable este que hicimos recién, otro lingote de aluminio y lana, y creamos una versión más gordita, ¿ven? Es más grosa. Y la diferencia entre un cable y otro es su velocidad de traslado de energía. O sea, de este punto a este punto va a llegar más rápido la energía con este que acabamos de crear, el más grandecito, ¿sí? Esto se ha puesto de noche. Ponemos que se haga de día y continuamos. Ahora vamos a crear un fabricador de circuitos que se crea con lingote de aluminio, palanca, horno, botones, los cablecitos, una antorcha de redstone, y aquí vamos a crear obleas. Esta máquina crea 4 obleas, de la cual una todavía no podemos hacer, y la otra son una oblea para un panel solar, una oblea básica sería, y una oblea avanzada. De este modo, bueno, poniéndole energía, que en este caso se la estoy dando con el generador de carbón aquí. Hay que esperar que caliente, y con una antorcha de redstone, y bueno, y esto colocado de esta manera. Aquí siempre va diamante, aquí va silicio en bruto. Igual si lo sacan se ve el dibujito, ¿sí? Así que bueno, sería silicio en bruto, diamante y redstone. Lo que varía es aquí. Con la antorcha de redstone hacemos la oblea básica, con un repetidor hacemos la oblea avanzada, y con lápiz lazuli hacemos la oblea para el panel solar, que sería el próximo generador de energía que vamos a ver. Y aquí está nuestra oblea básica, con la cual vamos a poder crear un compresor, ¿sí? Que es con lingote de aluminio, cobre, un yunque, y aquí comprimimos lingote. Por ejemplo, yo pongo 2 lingotes de aluminio y me da aluminio comprimido. Pongo 2 de cobre, me da cobre comprimido. Pongo hierro, me da hierro comprimido. Y así comprimimos todos los lingotes. Y entonces, pues de esta manera vamos a crear lo que sería nuestra primer placa de alta resistencia, que con esto se hace prácticamente todo el cohete, ¿sí? Hay que hacer 31 de estas para poder crear nuestro cohete. Y como ven, se hace con bronce, aluminio y acero. El aluminio es muy simple, ¿sí? 2 lingotes de aluminio y lo hacemos. Pero el bronce ya es una mezcla de comprimidos. ¿De cuáles? De cobre y de estaño, ¿sí? Juntamos cobre y estaño y me da bronce. Y el acero lo hacemos con hierro comprimido, carbón y carbón. Y una vez que tenemos estos 3 de aquí, pues lo que hay que hacer es juntarlos en una mesa de esta manera, ¿sí? Ponemos 2 aquí y ponemos 2 aquí. Y entonces pues ahora... Ah, no, que esto iba en orden. Esto creo que es así. Ahí está. Va en orden, ¿sí? Bronce, aluminio y acero. Hay que poner 2 de cada uno. Y me va a crear lo que sería la placa de alta resistencia, que es lo que sirve para crear la nave. Recuerden, hay que hacer 31 de estos, ¿sí? Y bueno, y ahora con el acero también podemos crear un set y herramientas que son bastante parecidas al hierro. Así que bueno, ahí le dejo el coso. Y de aquí tenemos un mástil de acero que nos va a servir para hacer una bandera con el cual podemos dejar nuestra huella. Por ejemplo, voy a la luna y dejo mi bandera ahí, digo, pues yo estuve aquí en la luna. O también nos va a servir para craftear pues nuestros generadores solares. Entonces aquí tenemos la oblea solar azul, que es la que se hace con lápiz lazuli aquí. La juntamos con cristal, con los cablecitos, nos da el módulo de panel solar.
Ahora con este módulo, con cablecitos y 6 de estos, creamos el panel solar. Y entonces pues ahora hacemos el crafteito para crear nuestro panel solar básico. Aquí tenemos este panel solar, acero, el mástil, la oblea básica y los cablecitos. Y esto simplemente es un panel solar que cuando sea de día va a recolectar energía. ¿Sí? Aquí te dice impulso ambiental, ¿por qué? Porque cada planeta puede estar más cerca del sol. Por ejemplo, la luna tiene un 40%, entonces nuestros paneles solares van a generar más energía en la luna que en la Tierra, porque en la luna tienen un 40%, ¿sí? Porque están más cerca del sol. Entonces bueno, depende de la posición del sol es cuanto más genera energía. Cuando esté el sol aquí arriba, este panel solar básico es cuando va a generar su mayor energía. Ahora podemos crear unas baterías que es con estaño, redstone y carbón. Y bueno, y esto es lo mismo que en casi todos los mods. Una batería para llevar energía encima. Entonces cuando yo quiero, no sé, utilizar energía aquí, la traigo y la coloco y empiezo a gastar energía de aquí. En vez de darle con un generador, no. Le doy yo, la llevo encima todo el día. Y bueno, y ahora vamos a crear uno mejorado del panel solar, ¿sí? Que es con su panel solar aquí arriba, acero y mástil. Como pueden ver, esto de aquí es igual que el anterior, solo que cambia que ahora en vez de la oblea básica usamos la avanzada y en vez de los cables comunes usamos el grande, ¿sí? Entonces pues, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Bueno, que genera más energía y como ven, bueno, en este caso no se ve mucho, pero ven que está un poquito inclinado. Eso es porque esto sigue al sol. Ahora el sol se va a ir para la izquierda y esto lo sigue. Entonces todo el día está generando energía. Este les dije que cuando el sol está aquí arriba genera más energía. Cuando esté aquí genera menos. Pero bueno, este genera todo el día, mientras esté de día, ¿no? Y el sol esté arriba, va a generar la misma energía porque está siguiendo el rastro del sol. Obviamente, no le pongan un árbol aquí, ¿no? Y a ninguno de los dos, pónganlo que esté bien libre todo su visión para que recolecte buena energía. Y entonces pues ahora que tenemos generadores de energía vamos a pasar a lo que sería combustible, oxígeno y crear nuestro cohete, ¿sí? Primero tenemos la refinería que se crea con botes de cobre. Aquí tenemos piedra, acero, el horno. Para los que se pregunten cómo se hacen estos botes, se hacen así, con lingotes de cobre. Y este es el de estaño, ¿sí? Que nos van a servir para bastantes crafteos. Y también con el de estaño se pueden hacer latas de comida con las cuales vamos a poder llevarlas a la luna, ¿sí? Es un nuevo alimento que se agrega en el mundo. Y bueno, y esto es muy simple. Le damos energía y aquí ponemos un cubo del aceite que hemos recolectado y lo va a transformar en combustible, ¿sí? 1000 de petróleo es 1000 de combustible. Y con 1000 de combustible llenamos un tanque entero de un cohete nivel 1. Esto para que lo sepan. Y bueno, vamos a dejar ahí que termine. Y ahora vamos a recolectar oxígeno, ¿sí? Para llenar nuestros tanques de oxígeno. Tenemos el recolector de oxígeno que es con un bote, acero. Aquí tenemos 3 ítems nuevos y tenemos aluminio. Y el recolector lo tengo por aquí para mostrar cómo se hace el ventilador, que se hace de esta forma, muy simple. El respiradero también es muy simple. Y aquí tenemos el concentrador que se hace con el bote y el respiradero, bueno, acero y estaño. Y así tenemos un recolector de oxígeno que simplemente hay que ponerle energía y recolecta oxígeno. En este caso, como estamos en la Tierra, en cualquier lado. Yo lo pongo aquí, recolecta oxígeno. Lo pongo aquí, recolecta oxígeno. Lo pongo aquí, recolecta oxígeno. ¿Por qué? Porque en la Tierra hay oxígeno, ¿no? Pero en la Luna, esto, como ven, aquí se hace en Shift, le va a decir que recolecta oxígeno obtenido de las hojas, ¿sí? Del área cercana. Entonces en la luna, para recolectar oxígeno, hay que hacer plantaciones ya sería de árboles o de trigo, por ejemplo, y esto colocarlo alrededor del trigo o de los árboles para que recolecte el oxígeno de las hojas, ¿sí? Esa es la forma de crear oxígeno en la luna. Pero bueno, aquí en la Tierra, en cualquier lado te genera oxígeno. Después hay una pipeta que sería un tanque. Un cablecito que lleva el oxígeno, que es con panel de cristal. Panel de cristal, aquí no va nada. Y es eso, es un caño para transportar el oxígeno. Y después tenemos el compresor de oxígeno, que es donde vamos a llenar nuestros tanques, ¿sí? Se crea de esta manera con aluminio, acero, esto es bronce. Aquí tenemos el concentrador de oxígeno. Y bueno, ya que hay que colocarle energía, hay que traerle el oxígeno que estamos haciendo con este recolector, ¿sí? Y aquí hay que colocar lo que vendría siendo un tanque de oxígeno para que se llene, ¿sí? Aquí tenemos el tanque grande, que es con 3 botes de... esto era de estaño, lana roja, acero. Y después tenemos el mediano, que es con lana naranja, bote. Aquí esto es estaño. Y tenemos el pequeño, que es con lana verde, bote. Y esto es cobre, ¿sí? Como pueden ver, el dibujo igualmente te lo dice. Esto es cobre, lana verde,
lana naranja, aluminio, y aquí lo mismo, acero, lana roja. Entonces vamos a verlo en funcionamiento, ¿sí? Para que lo puedan crear, para que, bueno, puedan ver cómo funciona mejor, ¿no? Le estoy dando energía con un panel solar, ¿sí? Llevamos la energía a las máquinas y entonces pues esto está recolectando oxígeno en cualquier lado, recuerden. Y se estoy llevando el oxígeno por medio del tubito hacia aquí al compresor. Y bueno, y entonces aquí yo pongo un tanque vacío y como ven se empieza a llenar. El tanque grande almacena hasta 2700 y bueno, lo dejamos ahí y así llenamos tanques de oxígeno. Y bueno, y ahora vamos a crear nuestra nave porque ya tenemos el oxígeno, ya tenemos el combustible. Entonces pues con una oblea avanzada tenemos una mesa de trabajo, aquí tenemos acero, palancas y una antorcha de redstone. Creamos la mesa de trabajo de la NASA y aquí está el crafteo para el cohete nivel 1. Si apretan el siguiente le va a aparecer lo que vendría siendo esto de aquí, añadir nuevo plano. Cuando vayan a visitar por ejemplo la luna van a encontrar nuevos planos, después cuando vayan a Marte otros nuevos planos. En la luna por ejemplo se encuentra el cohete nivel 2 y el buggy lunar. Hay que hacer las mazmorras, matar al jefe y hay un cofre que se abre con un drop, con la llave que se dropea al jefe y ahí tenés chance de que te caiga un plano de estos, ¿sí? Entonces después cuando obtienen el plano vienen aquí y le ponen aprender un nuevo plano y lo van a poder hacer, pero de momento solo van a tener para hacer el cohete nivel 1. Así que aquí van las partes del cohete, aquí van cofres para darle almacenamiento a nuestro cohete. Entonces pues vamos a crear estas partes. Como les dije, se crean con esta, hay que hacer 31 para poder hacer nuestro cohete. Tenemos la punta del cohete que es con una antorcha de redstone, 3 de estos. Después tenemos las aletas del cohete que es con 4 de estos y aquí acero. Después tenemos el motor, que sería el motor de nivel 1 con 4 de estos, un bote, un respiradero, esto es un mechero y aquí tenemos un botoncito. Entonces una vez que tenemos todo esto, lo vamos a traer a nuestra nave, ¿sí? Entonces si hacen shift clic derecho se pone solo, como ven. Entonces cofre podemos poner hasta 3, ¿sí? ¿En qué varía? En el almacenamiento, porque cuando nosotros despeguemos con nuestro cohete, a nuestro cohete le podemos poner cosas, lo lleno de alimento, lo lleno de, no sé, de trigo, ¿sí? Entonces pónganle 3 cofres aquí porque no vale nada, el cofre es solo madera. Después ojiva sería la punta del cohete, como ven es solo una, pero placas necesitamos un par más, aletas necesitamos un par más, que serían 4 y motores solo 1. Entonces aquí ya tenemos, como ven dice espacio de almacenamiento 56, eso es por el cofre, si saco un cofre 36, pero bueno, como les dije, pongan 3 cofres que no cuestan nada. Y entonces pues, pum, ya tenemos nuestro cohete nivel 1. Pero como ven no lo puedo poner en cualquier lado, si estoy haciendo clic no se coloca porque esto hay que colocarlo en una plataforma a la que ya vamos a ir y ya vamos a crear. Entonces ya tenemos generadores de energía, tenemos combustible, tenemos oxígeno, tenemos nuestra nave, faltaría nuestro equipamiento, ¿sí? Que es el que les mostré al principio del video. Aquí tenemos para crear la máscara de oxígeno, que es muy simple, con un casco de hierro, paneles de cristal. Aquí tenemos un módulo de frecuencia que es con un repetidor de redstone. Aquí tenemos hierro, esto es aluminio, la oblea básica y redstone. ¿Y esto para qué sirve? Para entender lo que dicen los alienígenas, los aldeanos de la luna, ¿sí? Con los cuales, si tenemos esto, podemos intercambiar cosas, como planos. Por ejemplo, imagínate que yo hice 2 mazmorras y me tocó el mismo plano, ¿no? Y me tocó el plano del buggy 2 veces. Entonces voy con un aldeano y le intercambio ese plano del buggy por uno del cohete. Entonces así ya desbloqueé cohete y buggy haciendo 2 mazmorras. Una cosa así, ¿no? Más o menos. Pero si no tienen esto no van a poder hablar, intercambiar nada con los aldeanos de allá. Bueno, después tenemos nuestro equipo de oxígeno, así que es el concentrador y va con fluido, pipetas de fluido aquí. Donde, bueno, básicamente aquí va conectado los tanques de oxígeno que tengo aquí en mi espalda. No tiene otro misterio. Y después tenemos un paracaídas que es con 3 hilos. Y aquí tenemos un lienzo que se crea también con hilos y palitos. Y esto es por si nos caemos de nuestro cohete. Y cuando volvamos a la Tierra siempre volvemos en paracaídas, ¿sí? Entonces ahora vamos a poner en modo supervivencia para que vean la interfaz, que es una nueva que está aquí a la derecha. Esto es el equipamiento de Minecraft común, ¿sí? La armadura, la de diamante, la de hierro, la que tengan. Después aquí tenemos un set nuevo, ¿sí? Que sería una ropa térmica que nos protege del frío de la luna o del calor de Marte. Después hay un nivel 2 que ese vamos a necesitar para ir
a Venus, ¿sí? Esto se crea con lana y redstone. Lo digo porque me acabo de dar cuenta que no lo puse en la pared. Se crea con lana y redstone, ¿sí? Una tela nueva y después esa tela, como cualquier armadura, el casco con 5, las botas con 4, bueno, igual que siempre. Y bueno, y aquí estaría la máscara, el paracaídas, el módulo, el equipo de oxígeno, ¿sí? Entonces, bueno, hacen shift clic derecho y se pone solo, pero bueno, ya tiene el dibujito como pueden ver. Y aquí arriba, ¿qué va? Pues algo que todavía no podemos crear, que nos va a servir para ir a Venus, ¿sí? Que se consigue creo que en Marte. Así que bueno, después ya tenemos nuestro equipamiento. Hay que crear la plataforma, que es muy fácil, es con hierro. Quería agarrar las cosas de la pared, pero no podía porque estaba en modo supervivencia. Hierro y bloque de hierro. Y esta plataforma es muy simple, hay que hacerla de 3×3. Y el medio se va a levantar. Entonces aquí podemos poner nuestro cohete. Acabo de darme cuenta que he tirado nuestro cohete de nivel 1. Pero bueno. Entonces ahora ya tenemos nuestra plataforma donde colocar nuestro cohete. Vamos a agarrar un cohete nuevo. De nivel 1. ¿Sí? Este no. Este es el que habíamos hecho. Con 56 espacios de almacenamiento. Y aquí está colocado. Pero claro, ahora hay que ponerle combustible y llenarlo de cosas, ¿no? Entonces, pues, para llenarlo hay que poner un cargador de combustible y un cargador de carga. Entonces, el cargador de combustible se hace con cobre. Aquí tenemos el bote de estaño. Aquí tenemos la oleada básica. Esto creo que también es estaño. Y esto sirve para ponerle combustible. Venimos aquí con combustible. Bueno, combustible. Le pongo el combustible aquí y bueno, para mostrarle que se está llenando, venimos aquí, ven, se está llenando 10%, 15%, 17%. Aquí podemos cargarle cosas manualmente, por ejemplo, yo digo, quiero que lleve un cubo, ¿no? Entonces, pues de esta manera yo cargo la nave. Pero hay otra forma de cargar la nave, que sería, bueno, con Shift lo bajamos. Se cambia la cámara, eso es algo que no me gusta. Ponemos que sea de día. Tenemos la plataforma de carga y de descarga, que son iguales, ¿sí? Acero, aluminio, cofre y una tolva. Y esto es al revés. No, y aquí he puesto una llave, que esto es para girar máquina, así que se crea con bronce y acero. Porque por ejemplo, si yo quiero poner esta máquina de aquí, se pone al revés, ¿sí? Como ven, el lado negro siempre tiene que estar apuntando a la plataforma para que esto automáticamente se llene, ¿no? Como ven, esa está apuntando y esta no. ¿Por qué? Porque hay que girarla con una llave inglesa. La giro y ahora así me serviría. Entonces pues aquí ponemos, bueno, no lo quería girar, lo ponemos de vuelta. Aquí ponemos lo que quiero llevarle. Por ejemplo, si quiero llevar esta batería infinita, pues ven, esto obviamente hay que darle energía, esto también hay que darle energía. En este caso estoy dando con la batería. Y entonces pues ahora ven, se ha llenado con batería. Y listo, ya estaríamos para viajar e irnos a la luna. Así que como ven ahí, tenemos para girar el cohete, para apuntar hacia los lados. Con la G entramos al inventario y con el espacio lanzamos. En este caso ya tenemos todo. Bueno, en realidad no tenemos todo porque habría que llenar la nave, ¿no? Cosas con las que podríamos llenar la nave, pues llévense trigo, semillas, tierra, agua, una asada. Porque recuerden que el oxígeno allá lo recolectamos de las plantas. Después, ¿qué más? Llévense, bueno, panel solar, el recolector, justo lo que están viendo ahí a la izquierda, pues llévenselo, porque esa es la manera de crear oxígeno también con lo que plantamos. Llévense latas de comida, vayan equipados porque en la luna hay enemigos. Después, ¿qué más? Algo más. Bueno, si quieren hacer una casa van a tener que llévense roca o la pared que quieran, una puerta, ¿sí? Y van a ver que hay un ítem que se llama ¿dónde está? Sellador de oxígeno, que es este de aquí. Que esto es lo que necesitan para darle oxígeno a un ambiente cerrado. Por ejemplo, si hacen una pieza donde quieren vivir o poner sus cofres, ¿no? Como una pequeña base en la luna, tienen que poner ese sellador. Obviamente le tienen que traer energía y le tienen que traer oxígeno. Que eso en el video que viene lo vamos a ver. Para crear una pieza, ¿no? Después, ¿qué más pueden llevarse? Pues bueno, llévense combustible obviamente porque tienen que ir y tienen que volver, ¿sí? Llévense mucho combustible. Bueno, mucho no, pero por lo menos unos 4 botes de combustible llévense, cubos vacíos. Y bueno, después todo lo que quieran, ¿no? Y bueno, así hay que esperar a que ahí a la izquierda nuestro personaje que está ahí en la nave llegue aquí. Y bueno, aquí tenemos los planetas, ¿no? Por ejemplo, tenemos Júpiter, tenemos Venus, que ahí te dice nivel 3. ¿Qué significa eso? Necesitamos el cohete en nivel 3. A los asteroides también. A Marte el de nivel 2. Y después tenemos, bueno, el mundo principal. Y tenemos Mercurio. Bueno, esto porque tengo el add-ons de los planetas. Entonces ahora donde queremos ir es a la luna. Apretamos la luna.
Ponemos aquí arriba a la derecha lanzar y nos lanzamos a la luna. Y ahora vamos a caer en una navecita, que esto se crea solo, ya cuando caemos en la luna. Cada vez que caemos en un planeta esto se crea solo, ¿sí? Ahí te dice aprieta espacio para desacelerar porque estás cayendo a mucha potencia. Si caes a mucha potencia te estrellas y te morís. Ahí como ven te va diciendo a ver si entras. Si está en verde quiere decir que está bien. Y entonces pues como les decía, esto se crea automáticamente. Cuando caigan en la Tierra van a caer con su paracaídas. Cuando caigan aquí con esto. Cuando caigan en el Marte van a caer con una bola que va rebotando por Marte. Y bueno, ya hemos llegado a lo que vendría siendo nuestra base lunar. Aquí apretamos clic derecho y sacamos las cosas de la nave, ¿sí? Tiene el espacio que le hemos dado a nuestro cohete. Y aquí nos devuelve el cohete y nos devuelve la plataforma y un poquito de combustible para que lo saquemos. Pero como ven, no se llena porque es muy poquito, ¿sí? Así que bueno, esto lo dejamos ahí. Y ya tenemos nuestra llegada a la luna. Esto caen en cualquier lado, ¿sí? Pero si salen siempre del mismo lugar, van a caer siempre al mismo lugar, ¿se entiende, no? Por ejemplo, yo salí de ahí, de la Tierra, siempre voy a caer aquí, ¿sí? Si yo salgo de aquí, voy a caer capaz en el agua al lado de mi base que hice en la Tierra. Y bueno, aquí tendría una casita sellada. Esto lo vamos a ver en el episodio que viene para que vean qué bonito que se ve. Aquí tenemos teles, aquí tenemos hornos por si se me queda esto sin combustible. Y esto es el sellador que les dije, ¿sí? Le traen oxígeno y aquí te dice el estado sellado de la pieza. Bueno, y entonces está dando oxígeno a esta habitación cerrada. Bueno, aquí tenemos para que se abra con recto. Y aquí tengo mi plantación de trigo y arbolitos que me está dando oxígeno. Así que bueno, en el episodio que viene vamos a ver todo lo de la luna, el cohete nivel 2, la mazmorra. Así que bueno, espero que os haya gustado y servido y nos vemos en otro videito. Chau chau.